¿Me dará sus obras, señor? Ella preguntó. Esa simple frase, dicha con voz temblorosa y mirada baja, resonó en el elegante restaurante mientras todos los comensales giraban la cabeza para observar. Era un lugar donde pocas personas se atrevían a cruzar la puerta sin el dinero suficiente para pagar un plato. Pero ella no tenía otra opción. La mujer, con ropa gastada y el rostro marcado por el cansancio y el tiempo, se acercó con pasos lentos, sosteniendo en sus manos un pequeño bolso raído. Afuera, el frío de la ciudad calaba hasta los huesos y el viento arrastraba hojas secas por las aceras. Su estómago rugía, pero lo que más pesaba en su alma era la incertidumbre de recibir un rechazo más. En la mesa más cercana a la ventana, un hombre vestido con un traje impecable, cabello peinado y manos adornadas con un reloj caro, estaba terminando su almuerzo. Su mirada se posó en la mujer sin disimulo. Había algo en ella que lo intrigaba, algo más allá de su apariencia. Por un momento, la sala quedó en silencio, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando saber qué haría ese hombre millonario que parecía tenerlo todo, pero que por primera vez se enfrentaba a una petición tan simple y a la vez tan profunda. Ella levantó la vista apenas un instante y dijo, con una mezcla de vergüenza y esperanza, «¿Me dará sus obras, señor?» La voz era baja, casi un susurro, pero clara. No era solo hambre lo que la impulsaba a preguntar, sino también una necesidad desesperada de dignidad. No quería limosnas, solo una oportunidad, aunque fuera pequeña, para calmar el vacío que sentía en su interior. El millonario la observó con detenimiento. Sus ojos, acostumbrados a controlar negocios millonarios y negociar millones, se encontraron por primera vez con la realidad cruda y desnuda de la calle. La gente en el restaurante comenzó a susurrar entre sí. Algunos bajaron sus cubiertos, otros intercambiaron miradas sorprendidas. Nadie sabía qué esperar. ¿La echaría sin compasión? ¿La ignoraría como si fuera invisible? Para sorpresa de todos, el hombre permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Su rostro no mostraba ninguna emoción clara, solo una seriedad profunda. Luego, lentamente, se levantó de su silla. El ruido de la silla al deslizarse sobre el suelo resonó en el comedor y todos volvieron a mirar. Caminó con pasos firmes y decididos hacia la mujer. La tensión creció en el aire. ¿Qué estaba haciendo? Sin decir palabra, le extendió la mano y le indicó con un gesto que se sentara a su mesa. La mujer titubeó, sorprendida y confundida, pero aceptó. En ese instante, la sala quedó en silencio absoluto. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos sentían que estaban siendo testigos de algo único. Mientras ella se acomodaba nerviosamente en la silla, el millonario hizo un gesto para llamar a un camarero y pidió otro plato, uno sencillo, pero hecho con cuidado. La mujer, que nunca antes había tenido la oportunidad de sentarse en un lugar así, no podía creer lo que veía. Su corazón latía rápido, mezclando emociones de incredulidad y gratitud. El hombre rompió el hielo con una voz tranquila, casi amable, y preguntó, «¿Cómo llegaste hasta aquí?» Ella lo miró a los ojos por primera vez y vio algo que nunca antes había sentido, verdadera atención, sin juicio ni indiferencia. Entonces comenzó a contar. No toda su vida, claro, pero sí los momentos que la habían llevado a esa esquina, preguntando por sobras. Habló de la pérdida de su trabajo, de las puertas cerradas, de las noches sin dormir pensando en cómo alimentar a sus hijos. Cada palabra estaba cargada de realidad y dolor, pero también de esperanza. Porque, a pesar de todo, ella no había perdido la fe. El millonario escuchaba sin interrumpir, con una expresión que parecía revelar más humanidad de la que cualquiera hubiera esperado. Mientras ella hablaba, algunos comensales comenzaron a llorar en silencio. La historia no era solo de hambre física, sino de hambre de dignidad y justicia. Finalmente, cuando ella terminó, el hombre guardó silencio por unos segundos y luego dijo, «No quiero que vuelvas a pasar hambre». Sus palabras parecían simples, pero cargaban un peso enorme. La mujer no sabía qué responder. Nunca había imaginado que esa pregunta,
aparentemente humilde y desesperada, la llevaría a un momento tan inesperado y lleno de posibilidades. En ese instante, entre la elegancia del restaurante y la crudeza de la calle, algo comenzó a cambiar. El millonario miró a la mujer con una intensidad que la hizo estremecer. No era solo una mirada de curiosidad, sino una que parecía buscar entender cada detalle, cada cicatriz invisible que llevaba consigo. Los murmullos en el restaurante no cesaban, pero para ellos dos el tiempo parecía haberse detenido. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas sin responder y de una tensión que ningún gesto podía romper. ¿Por qué nunca pediste ayuda antes?, preguntó finalmente el hombre con voz suave, casi como si temiera que su pregunta pudiera romper algo frágil en ella. La mujer bajó la vista, sus manos temblaban levemente, y su voz salió apenas audible. No quería que nadie me viera así, tan rota, pensé que podía arreglar todo sola. El millonario asintió lentamente, comprendiendo la mezcla de orgullo y dolor que aquella confesión llevaba consigo. Sabía que para muchos la vida era una lucha constante, llena de caídas y levantadas. Pero en ese instante se dio cuenta de que, para esa mujer, esa lucha estaba a punto de cambiar. Los minutos pasaban mientras ella narraba detalles que nadie en ese restaurante hubiera imaginado. Habló de noches en las que apenas tenía para un poco de pan, de empleos temporales que nunca duraban, de la soledad que a veces la invadía cuando la esperanza parecía desvanecerse. Habló también de sus hijos, de cómo su sonrisa era lo único que la mantenía firme en medio de la tormenta. ¿Y qué harás ahora?, inquirió el millonario, con una mezcla de preocupación y determinación en su voz. La mujer lo miró con una expresión que reflejaba cansancio pero también una chispa nueva, una pequeña llama de esperanza. No lo sé, respondió. Solo sé que no puedo seguir viviendo en las sombras, que necesito cambiar mi historia, aunque sea un paso a la vez. El hombre tomó un sorbo de su bebida y luego, con una seriedad que hizo callar a todos en la sala, dijo: creo que puedo ayudarte con eso. No solo con comida, sino con algo que te dé estabilidad, dignidad y futuro. Ella parpadeó, incrédula. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo más que palabras vacías o compasión superficial. Aquella promesa parecía real, tangible. Sin embargo, también sabía que las oportunidades no siempre se cumplían, que el miedo a ser decepcionada era una sombra constante en su vida. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó con cautela. El hombre sonrió, una sonrisa sincera y sin condiciones. Nada que no puedas dar con honestidad y esfuerzo. Solo quiero que me des la oportunidad de mostrarte que las cosas pueden ser diferentes. Las miradas de todos los presentes seguían clavadas en ellos, pero nadie osó interrumpir. Era como si el restaurante entero estuviera conteniendo la respiración ante aquel momento crucial. La mujer sintió que un peso enorme caía de sus hombros, pero también la responsabilidad de no desperdiciar lo que se le estaba ofreciendo. En ese instante, el millonario hizo algo inesperado. Sacó de su cartera una tarjeta de presentación y se la entregó con cuidado. Cuando quieras, llámame. No es solo una promesa, es un compromiso. Ella tomó la tarjeta con manos temblorosas, mirando el papel con asombro y gratitud. Era un pequeño objeto, pero para ella representaba un mundo entero de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad, una ventana abierta hacia un futuro distinto. La tensión en el restaurante se relajó lentamente. Los comensales volvieron a sus conversaciones, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas cómplices. La historia que estaba viviendo aquella mujer y ese millonario era más que un encuentro casual. Era un recordatorio de que la empatía y la humanidad podían cambiar destinos. Mientras la mujer se levantaba para irse, el hombre la acompañó hasta la puerta. Afuera, el frío seguía presente, pero ahora parecía menos cruel, menos implacable. La mujer respiró hondo y, con la tarjeta en la mano,
se despidió con una mezcla de nervios y esperanza. «Gracias, señor», susurró. «No lo olvidaré». El millonario solo asintió, mirando cómo ella desaparecía entre la gente, sabiendo que esa noche no solo había dado comida, sino una oportunidad real. Y que, quizás, esa simple decisión sería el comienzo de una historia que ninguno de los dos podría haber imaginado. Cuando la mujer salió del restaurante, la noche la envolvió con su manto frío y silencioso. La tarjeta del millonario apretada entre sus dedos parecía un pequeño tesoro, un puente hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Caminó lentamente por las calles, cada paso cargado de una mezcla de miedo, esperanza y una sensación que hacía tiempo no sentía: la posibilidad de un cambio real. Esa noche, al llegar a su modesto refugio, la mujer se sentó en la vieja silla de madera y miró la tarjeta una y otra vez. No podía evitar preguntarse si todo aquello era cierto, si realmente alguien como él podía interesarse en ella y su historia. Pero el brillo de la tinta y el peso del papel le recordaban que, aunque parezca increíble, había ocurrido. Al día siguiente, con el corazón acelerado y las manos ligeramente sudorosas, decidió llamar al número que le habían dado. Su voz temblorosa apenas ocultaba la mezcla de nervios y expectativa. Del otro lado, una voz firme y amable respondió. Fue entonces cuando todo comenzó a tomar forma. El millonario le ofreció una entrevista en su empresa, una oportunidad para mostrar lo que podía hacer. No era un regalo ni una limosna, sino una puerta abierta para alguien que estuviera dispuesta a luchar y cambiar su vida. La mujer, consciente del desafío, aceptó sin dudar. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones. Prepararse para la entrevista, vestirse con lo poco que tenía, buscar en su interior esa fuerza que creía perdida. Cuando llegó el día, entró en aquel edificio imponente con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el futuro dependía de cada palabra y gesto. La entrevista fue intensa. El millonario le preguntó sobre su pasado, sus habilidades, sus sueños, pero también sobre su voluntad para enfrentar el cambio, para no rendirse ante las dificultades. Ella respondió con sinceridad y determinación, mostrando no solo su historia, sino también su esperanza y ganas de salir adelante. Al terminar, el silencio se hizo presente de nuevo. La mujer salió de la sala con una mezcla de alivio y ansiedad. No sabía si había convencido, pero sentía que había dado todo lo que tenía. Esperar la respuesta se convirtió en una prueba más de paciencia y fe. Finalmente, la llamada llegó. Había sido seleccionada para comenzar a trabajar en la empresa. Fue una noticia que la llenó de alegría y temor al mismo tiempo. Sabía que no sería fácil, que tendría que adaptarse, aprender y demostrar que merecía esa segunda oportunidad. Los primeros días en el trabajo fueron un choque de realidades. El mundo que ahora pisaba era distinto, lleno de reglas, protocolos y personas que miraban con curiosidad, y a veces, con desconfianza. Pero ella no permitió que eso la detuviera. Aprendió rápido, escuchó con atención y trabajó con dedicación. A pesar de las dificultades, cada pequeño logro era una victoria. Cada sonrisa de agradecimiento que recibía, cada palabra de reconocimiento, la motivaban a seguir adelante. Sabía que no solo estaba construyendo un futuro para ella, sino también para sus hijos, para quienes soñaba con dar una vida mejor. El millonario, por su parte, no se limitó a ser un jefe distante. Observaba su progreso con interés, ofreciendo apoyo cuando era necesario, pero también dejando espacio para que ella creciera por sí misma. Su relación profesional comenzó a transformarse en una conexión humana, basada en respeto y confianza mutua. En medio de esa transformación, la mujer recordó aquella primera noche en el restaurante, cuando una simple pregunta cambió todo. Entendió que, a veces,
Un pequeño acto de valentía y honestidad puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Así, paso a paso, comenzó a construir no solo un empleo, sino una nueva vida. Una vida que, aunque llena de retos, estaba llena de esperanza y de la certeza de que el destino puede cambiar cuando alguien decide darle una oportunidad. Los días se fueron convirtiendo en semanas y la mujer se enfrentaba a cada reto con una mezcla de miedo y determinación que pocos podrían imaginar. Aquel mundo nuevo, lleno de oficinas modernas y personas con trajes impecables, parecía un universo distinto al que ella había conocido, pero no estaba dispuesta a rendirse. Cada mañana llegaba temprano, repasando en su mente cada tarea, cada indicación, como si su futuro dependiera de ello. Y en realidad, así era. Al principio, hubo miradas desconfiadas y susurros a sus espaldas. Algunos compañeros no entendían cómo alguien de un origen tan humilde había llegado hasta allí, y la barrera del prejuicio parecía tan alta como los rascacielos que rodeaban la oficina. Pero ella no prestaba atención a esas voces. Sabía que la única forma de ganar respeto era con trabajo y constancia. Cada pequeño avance se convirtió en una pequeña victoria. Aprendió a manejar la computadora, a organizar documentos, a comunicarse con los clientes. Sus manos, acostumbradas a trabajos manuales, ahora se movían con precisión sobre el teclado. Sus ojos, que antes veían solo dificultades, comenzaron a enfocarse en metas y posibilidades. El millonario observaba desde lejos, admirando no solo su esfuerzo, sino también su humildad y honestidad. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en los que el cansancio y la incertidumbre la acosaban, cuando el miedo a no ser suficiente la paralizaba. Pensaba en su familia, en sus hijos, en el techo que debía mantener sobre sus cabezas, y eso la impulsaba a seguir adelante. Una tarde, cuando el sol se escondía y la oficina empezaba a vaciarse, ella recibió una llamada inesperada. Era su hija menor, con la voz entrecortada y miedo en sus palabras. Había ocurrido un problema en casa, y la mujer sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La responsabilidad y el estrés se apoderaron de ella en un instante. El millonario, que había notado su rostro preocupado, se acercó sin hacer preguntas, solo ofreciendo una presencia silenciosa y firme. En ese momento, ella entendió que no estaba sola en esta batalla. Hablaron largo rato, y él le ofreció soluciones, contactos y apoyo para superar aquella crisis. No solo era un jefe, sino alguien dispuesto a ayudar cuando la vida golpeaba fuerte. Ese día, mientras caminaba hacia su casa con la cabeza llena de preocupaciones, la mujer recordó la primera vez que le preguntó por sus obras. El contraste entre aquel momento y su realidad presente era abismal. No solo había cambiado su situación económica, sino también la forma en que veía la vida, con una mezcla de gratitud y fortaleza renovada. La comunidad alrededor de su hogar también empezó a notar el cambio. Sus vecinos, que antes la miraban con lástima o indiferencia, ahora la saludaban con respeto y admiración. Su historia se había convertido en un ejemplo, una prueba viva de que, con una oportunidad y esfuerzo, todo podía transformarse. En el trabajo, su rendimiento seguía creciendo, y con él, la confianza de sus compañeros. Algunos se acercaron para pedir consejo, otros simplemente para felicitarla. Ella respondía con humildad, siempre recordando el origen de su lucha y la importancia de no olvidar de dónde venía. El millonario la invitó a participar en proyectos más importantes, y ella aceptó con nervios, pero también con la convicción de que estaba lista para enfrentar nuevos desafíos. Cada nuevo paso era una prueba, una oportunidad para demostrar que no solo había llegado por casualidad, sino porque se lo había ganado con esfuerzo y corazón. Sin embargo, en lo más profundo, la mujer sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Porque no solo debía mantener su trabajo y estabilidad, sino también reconstruir su vida y sanar las heridas del pasado. Pero ahora lo hacía con la certeza de que no estaba sola, que había alguien que creía en ella y que, quizás, juntos podrían cambiar no solo su destino,
sino también el de muchos otros. Los meses pasaron y la mujer comenzó a sentir que, poco a poco, la sombra de su pasado se hacía menos pesada. En la oficina, su trabajo brillaba y su nombre comenzaba a ser conocido por la calidad y dedicación que ponía en cada tarea. Pero más allá de su vida laboral, había un cambio profundo en ella, una transformación interna que la hacía mirar al futuro con una esperanza que creía perdida para siempre. Sin embargo, la vida no perdona ni espera. Un día, mientras revisaba documentos, recibió una llamada inesperada. Era el hospital. Su madre había sufrido un accidente y estaba grave. El mundo pareció detenerse para ella en ese instante. El dolor y la culpa la golpearon con fuerza. ¿Había pasado demasiado tiempo lejos? ¿Había logrado realmente cambiar su destino, o las heridas del pasado siempre la perseguirían? Sin perder un minuto, pidió permiso en su trabajo y corrió hacia el hospital. Allí, en una habitación fría y llena de máquinas, vio a su madre, frágil y luchando por respirar. Las lágrimas brotaron sin control mientras tomaba su mano, recordando todas las promesas que se había hecho para salir adelante, no solo por ella, sino también por quienes amaba. En esos días difíciles, la mujer comprendió que la verdadera fortaleza no estaba solo en el trabajo o en las oportunidades, sino en el amor que mantenía viva su esperanza. Entre tratamientos y preocupaciones, el millonario le envió mensajes de apoyo y ofreció ayuda sin condiciones. No era solo un jefe, sino alguien que entendía que la vida podía golpear fuerte, pero que también había que levantarse. Cuando su madre mejoró, la mujer regresó al trabajo con una renovada determinación. Sabía que el camino era largo y lleno de obstáculos, pero también que tenía las herramientas y el apoyo necesario para enfrentarlos. Su historia, que comenzó con una simple pregunta por sobras, ahora se transformaba en un relato de lucha, esperanza y resiliencia. En la oficina, su relación con el millonario comenzó a profundizarse. Compartían no solo proyectos, sino también conversaciones sobre la vida, los sueños y las dificultades. Él le contaba sobre su propia juventud, sus errores y aprendizajes, y ella se sentía comprendida y acompañada en un mundo que antes parecía inalcanzable. Pero no todo era fácil. Algunos en la empresa aún mostraban celos o dudas sobre ella. Rumores comenzaron a circular, intentando desacreditar su esfuerzo y mérito. Sin embargo, la mujer aprendió a no dejarse afectar por esas voces. Su mirada estaba fija en el horizonte, y cada obstáculo era una oportunidad para demostrar que la verdadera fuerza nace del corazón. En casa, sus hijos también notaban el cambio. La mujer les contaba con orgullo que el trabajo duro daba frutos, que no debían rendirse ante las adversidades y que siempre había una luz al final del túnel. Aquellas palabras, que antes parecían lejanas, ahora eran su realidad cotidiana. Un día, mientras caminaba por el parque con sus hijos, vio a una mujer sentada en un banco, con una expresión de cansancio y tristeza muy similar a la que ella tuvo alguna vez. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció ayuda, una mano amiga. En ese momento entendió que su historia no solo había cambiado su vida, sino que ahora tenía el poder de transformar la de otros. La mujer sabía que la verdadera prueba no era solo mantener su trabajo o superar sus miedos, sino también usar su experiencia para iluminar el camino de quienes todavía luchaban en las sombras. Con la tarjeta del millonario siempre guardada en su bolso, recordó aquel día en el restaurante, el inicio de todo, y agradeció en silencio la oportunidad que le habían dado. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, la mujer se prometió seguir adelante, no solo por ella, sino por todos aquellos que, como ella, alguna vez se atrevieron a preguntar, ¿me darás sus obras, Señor? El tiempo seguía su curso, y aunque la mujer había encontrado una estabilidad que antes parecía imposible, la vida tenía nuevas pruebas reservadas para ella. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era una carta de un antiguo propietario, alguien que la había desalojado años atrás y que ahora reclamaba una deuda pendiente. La amenaza era clara:
Si no pagaba, perdería el pequeño departamento donde vivían ella y sus hijos. El miedo volvió a instalarse en su pecho, una sombra que parecía querer apagar la luz que había logrado encender. Durante noches enteras pensó en cómo podría reunir ese dinero, sin dejar de cumplir con sus responsabilidades y sin perder el trabajo que con tanto esfuerzo había conseguido. Sentía que el pasado insistía en atraparla, recordándole que la vida no siempre es justa. El millonario, al enterarse del problema, no dudó en ofrecer ayuda. Pero esta vez, no fue una ayuda simple ni rápida. Quería que ella entendiera que la verdadera fuerza está en enfrentarse a las dificultades, no solo en recibirlas. Le propuso un plan, un proyecto especial dentro de la empresa donde ella podría demostrar todo lo que había aprendido, y si lo lograba, una parte de sus ganancias se destinaría a saldar esa deuda. La mujer aceptó el desafío con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que era una oportunidad única, pero también el mayor reto que había enfrentado hasta entonces. No podía fallar, no solo por ella, sino por sus hijos y el futuro que soñaba construir. Comenzó a trabajar día y noche, repasando cada detalle, cada estrategia, sin permitir que el cansancio la venciera. En el proceso, surgieron nuevos obstáculos, errores inesperados, problemas con proveedores, e incluso desacuerdos dentro del equipo. Pero ella no se dejó vencer. Cada dificultad era un impulso para buscar soluciones, para aprender y crecer. Descubrió en sí misma una resiliencia que ni siquiera imaginaba tener. El millonario la apoyaba desde la distancia, con consejos y palabras que fortalecían su ánimo. No era solo un jefe ni un benefactor, sino un mentor que creía en su potencial. Esa confianza era un motor que la impulsaba a seguir adelante, incluso en las noches más oscuras. Finalmente, después de semanas de trabajo intenso, llegó el día de presentar el proyecto ante la junta directiva. La mujer, vestida con humildad pero con una seguridad nueva, expuso cada punto con claridad y pasión. Su historia, su esfuerzo y su visión impresionaron a todos los presentes. No solo había cumplido con las expectativas, sino que las había superado. El resultado fue contundente. El proyecto fue aprobado y comenzó a generar ganancias. Pero más importante aún, la mujer demostró que con voluntad y apoyo, cualquier obstáculo podía ser vencido. El millonario cumplió su promesa y la ayudó a saldar la deuda, asegurando que su hogar y el de sus hijos estuvieran a salvo. Con el peso de esa preocupación desaparecida, la mujer sintió que podía respirar con más libertad. Su vida comenzaba a tomar un ritmo distinto, uno donde el miedo ya no dictaba sus decisiones, sino la esperanza y la determinación. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída. Pero no todo era un camino de rosas. En medio de ese crecimiento, apareció alguien del pasado, un viejo conocido que había sido parte de sus días más difíciles. Su regreso trajo consigo recuerdos dolorosos y una amenaza que podría poner en peligro todo lo que había construido. La mujer debía decidir si enfrentaría ese pasado oscuro o si permitiría que volviera a arrastrarla hacia la desesperación. Con el apoyo del millonario y la fortaleza que había cultivado, decidió que era momento de cerrar ese capítulo para siempre. Sabía que no sería fácil, pero también que esta vez no estaba sola. La batalla por su vida y su futuro apenas comenzaba, y estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas. La mujer no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda cuando aquel hombre del pasado apareció frente a ella, con una sonrisa que ella recordaba demasiado bien. Era alguien que conocía sus secretos, sus debilidades y los momentos más oscuros de su vida. Su sola presencia amenazaba con derrumbar todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Al principio intentó evitarlo, pero él insistió, enviando mensajes y haciendo llamadas que perturbaban su paz. Cada encuentro inesperado era una prueba para su fortaleza. Sabía que ceder significaba volver a caer en la misma espiral de dolor y desesperanza, pero ignorarlo era casi imposible. La mujer se encontró atrapada entre el miedo y la necesidad de proteger a su familia y su nueva vida.
En esos días difíciles, el millonario se convirtió en un refugio inesperado. Le brindó no solo apoyo emocional, sino también un plan para enfrentar aquella amenaza de manera legal y segura. Contrataron abogados y tomaron medidas para que la mujer pudiera sentirse protegida. No era solo un jefe preocupado, sino alguien que creía en ella y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, ella decidió no permitir que el miedo controlara su vida. Se dedicó con más fuerza a su trabajo y a sus hijos, buscando en ellos la motivación para no rendirse. Sabía que su pasado intentaba alcanzarla, pero ella estaba decidida a no dejarse vencer. La mujer comenzó a compartir su historia con otras mujeres en situaciones similares, encontrando en ese acto una fuente de fuerza y solidaridad. En la empresa, su reputación crecía y su historia se volvía un ejemplo de perseverancia y valentía. A pesar de las dificultades, logró liderar nuevos proyectos que aportaban beneficios significativos, demostrando que su éxito no era cuestión de suerte, sino de esfuerzo constante. Su relación con el millonario se fortaleció, basada en la confianza y el respeto mutuo. Una noche, mientras caminaban por el parque, el millonario le confesó que veía en ella algo más que una empleada o una mujer que había superado dificultades. Había encontrado en ella una compañera, alguien con quien quería construir un futuro juntos. La mujer sintió una mezcla de sorpresa y emoción, pero también cautela. Sabía que su vida estaba llena de desafíos, pero nunca había imaginado que el amor pudiera volver a tocar su puerta. A partir de ese momento, comenzaron a construir no solo una relación profesional, sino también personal. Compartían sueños, miedos y esperanzas. La mujer, que una vez pidió las obras, ahora se sentía capaz de ofrecer todo lo que tenía y más. Su vida había dado un giro inesperado, pero hermoso. Sin embargo, la amenaza del pasado seguía presente, aunque debilitada por las acciones legales y el apoyo constante. La mujer aprendió que la verdadera fortaleza no solo está en vencer las dificultades externas, sino en enfrentar los fantasmas internos que cada uno lleva consigo. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, ella miraba hacia adelante con una sonrisa serena. Sabía que el camino no sería fácil, pero también que cada paso la acercaba más a la vida que siempre soñó. La historia de aquella mujer que una vez preguntó, ¿me dará sus obras, Señor?, se había transformado en un relato de esperanza, amor y triunfo. La mujer nunca imaginó que su vida podría cambiar de forma tan profunda. Cada paso dado, cada obstáculo superado, la había llevado a un lugar donde la esperanza ya no era un sueño lejano, sino una realidad palpable. Sin embargo, sabía que el verdadero triunfo no estaba solo en lo material, sino en haber encontrado la paz interior y la fuerza para mirar al futuro sin miedo. Con el apoyo del millonario, que se había convertido en su compañero y amigo incondicional, la mujer decidió crear un proyecto para ayudar a otras personas que, como ella, habían enfrentado dificultades y buscaban una oportunidad para salir adelante. Juntos fundaron una organización dedicada a brindar empleo, capacitación y apoyo emocional a mujeres en situación vulnerable. La inauguración fue un evento sencillo pero lleno de emoción. Muchas mujeres acudieron, algunas con lágrimas en los ojos, otras con sonrisas tímidas pero llenas de esperanza. La mujer, parada frente a aquella multitud, recordó el día en que pidió las obras y cómo ese instante había sido el comienzo de una transformación profunda y duradera. Su historia se convirtió en inspiración para muchos. Las noticias comenzaron a correr, y pronto la organización recibió apoyo de empresarios, instituciones y personas solidarias que querían sumarse a la causa. La mujer entendió que su voz y experiencia podían cambiar vidas, y se comprometió a seguir luchando por quienes aún vivían en la sombra. Pero no todo fue fácil. Mantener la organización y equilibrar su vida personal y profesional exigía esfuerzo constante. Hubo momentos de agotamiento, dudas y miedo, pero cada vez que pensaba en las mujeres que ayudaban, encontraba en su interior la energía para seguir adelante. El millonario estuvo siempre a su lado, no solo como socio, sino como un pilar fundamental de apoyo.
Su relación había evolucionado, basada en la confianza, el respeto y el amor. Ambos aprendieron que las segundas oportunidades existen, pero requieren compromiso y valentía para aprovecharlas. En una noche tranquila, mientras observaban las estrellas desde la terraza de su casa, la mujer confesó que jamás había imaginado que una simple pregunta podría cambiar su destino de manera tan radical. El millonario la miró con ternura y le aseguró que la verdadera riqueza estaba en su corazón y en la voluntad de nunca rendirse. Con el tiempo, la mujer se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su historia se difundió en medios y plataformas, llegando a miles de personas que encontraron en ella un motivo para creer en sus propios sueños. Más que una mujer que pidió sobras, era ahora un faro que iluminaba caminos oscuros. Su vida familiar también floreció. Sus hijos crecieron viendo el ejemplo de una madre valiente y dedicada, aprendiendo que, aunque la vida puede presentar pruebas difíciles, siempre existe la posibilidad de levantarse y seguir adelante con dignidad y amor. La mujer supo que el verdadero éxito no estaba en la riqueza material, sino en el impacto que podía generar en la vida de otros. Con cada proyecto, con cada historia compartida, fortalecía un legado de esperanza que perduraría mucho más allá de ella. Mientras la cámara del destino seguía grabando su historia, la mujer sonrió, consciente de que aquel día en el restaurante había sido el punto de partida de una vida nueva, llena de luz y propósito. Porque a veces, todo lo que se necesita es una mano tendida y la valentía para preguntar, ¿me dará sus obras, Señor?